Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Hoy, gracias al Eterno, una vez más tenemos esta oportunidad de compartir la palabra a través de esta transmisión, ¿no?, que el Padre nos permite, y además de poder comprender nuevamente este punto y este tema. Hoy el capítulo que vamos a compartir es el libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Voy a poner mi cronómetro y arrancamos. Bueno, un saludo a todos los que están. Entonces me escuchan muy bien, eso es lo importante. Entonces, el último capítulo vimos el conflicto que tuvo Sansón con los filisteos, ¿no? Y prácticamente nosotros cuando vemos acá, vemos una vida bastante desordenada en este personaje, Sansón. Su nombre representa la luz, una esperanza para Israel, pero a la par también nos muestra que cuando una persona, cuando un elegido no se puede sujetar a la Torá, su función no cumple el plan completo que el Padre desea. Yo estoy convencido de que estos textos estaban siendo redactados para que sean de enseñanza precisamente para un pueblo que estaba queriendo salir de la opresión filistea, en el caso del rey Saúl, en tiempos del rey David, y a pesar de que el Todopoderoso le había dado mandatos a los israelitas, le había ungido un rey, ellos no podían todavía entender la importancia que era servir al Padre. El valor que tenía servir al Padre. El primer rey de Israel empieza ya usando su poder con autoritarismo, con prepotencia y queriendo exaltarse a sí mismo. Entonces, una de las maneras de que se le pueda hacer entender es narrándole cuál era la historia del pueblo. Porque el pueblo venía ya de una historia donde hombres en la antigüedad que habían tenido la oportunidad también de guiar al pueblo, de dirigir al pueblo, pero usaron ese poder muchas veces para sus ambiciones, para sus codicias, y eso hizo que el propósito que el Padre tenía no se pueda, se manifieste en el pueblo, pero no se pueda cumplir a cabalidad en la vida de ellos. Y eso está ocurriendo con este hombre, Sansón. Pero nosotros lo que vimos en el último capítulo, que el Padre le daba, ¿no?, su fuerza, le daba la oportunidad para enfrentar con los verdaderos enemigos que eran los filisteos. Y aquí, por ejemplo, para poder recordar, en el capítulo 15, Sansón estaba en angustia después de haber matado a 1000 filisteos con una quijada de asno. Él se encontró en una situación bastante difícil y el Todopoderoso empezó a restaurar su corazón. Él se fue lejos a meditar, se fue a recapacitar después de lo que había hecho con los filisteos, de haber quemado toda su cosecha, después de que le mataron a su esposa. Y entonces se fue a meditar y ahí fue atacado por los filisteos y el Padre le dio una fortaleza que pudo lograr derrotarlos, pero perdió totalmente su fuerza. Dice acá en el versículo 17, acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y teniendo gran sed, clamó al Eterno y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Elohim la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua
Y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora, ¿qué significan los días de los filisteos? Por más que Sansón estaba dirigiendo al pueblo de Israel, por más que él estaba guiando al pueblo de Israel, nunca pudo liberarlos de la opresión total de los filisteos. Simplemente que los filisteos redujeron su opresión, redujeron su maltrato por miedo a Sansón, porque ya habían visto lo que le había hecho. Pero ¿qué pasó? En ese lapso, estos 20 años fueron el tiempo que Sansón gobernó, o sea, guió, vamos a decir bien, porque ni siquiera se puede decir que gobernó, guió al pueblo. Y cuando ya se sintió el seguro, aparece el siguiente capítulo, el 16. Y arranca de esta manera. Yo estaba tratando de analizar. Nosotros vamos a tratar de simplemente narrar lo que está escrito acá, pero también tenemos que entender la característica de aquella época. Y muchas veces estos escritos, si vos entendés el sistema que ellos tenían en aquella época, podés comprender por qué ocurrió. Esto se llama estudiar la Biblia con argumentos extrabíblicos, que a muchos no les gustan, ¿no? Pero es importante para poder entender, porque ese es un relato que la gente de aquella época lo entendía fácilmente, y pasando el tiempo, como nosotros ya nos hemos mezclado con diferentes pensamientos, no los podemos captar y podemos tomarlo así de nuestra manera muy simple, pero vamos a tratar de entenderlo de la manera que en aquella época lo entendían. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Así directamente dice ahí. O sea, se fue a una ciudad que se llama Gaza y encontró una ramera y estuvo con ella y punto. Nada más. Pero no es tanto así. No es tanto así. Primero vamos a ver esta nota 1 para informarnos un poquito. Gaza, la ciudad de Gaza, ¿no? Los filisteos se asentaron sirviendo como mercenarios en Egipto, el ejército egipcio, para luego heredar las principales regiones, asentamientos, tras el derrumbamiento del control egipcio en la zona hacia el 1550. Finalmente se organizaron en una pentápolis, un gobierno de 5 líderes, dirigida por 5 monarcas, llamados Serem, en la cual pareciera que al principio Gaza poseía la hegemonía, pero en la primera mitad del siglo XI, ¿no?, el cetro de gravedad pasó a la ciudad de Asdod. En tiempos bíblicos, Gaza fue una de las ciudades más grandes de los filisteos. La ciudad filistea se construyó sobre una colina de unos 45 metros, unos 22.4 kilómetros del mar Mediterráneo. Era una ciudad amurallada con unas 80 hectáreas, cayó sucesivamente bajo el control de los asirios, egipcios, babilonios y persas. Bueno, eso es para entender un poco la importancia que tenía esta ciudad. Eran 5 ciudades, estados, pero aliadas. Y en una de ellas se fue Sansón. Quiere decir que para poder entender, vamos a ver un poco después el mapa, para entender un poco por qué una persona como Sansón, que es juez en Israel, quisiera ir a visitar esa ciudad. ¿Cuál sería su objetivo? Bueno, uno de los objetivos por el cual muchos de los líderes de aquella época iban y consultaban, o sea, observaban ese lugar, es precisamente para espiarla, para ver cómo se estaba preparando el ejército. Entonces, ese sería uno de los objetivos por el cual Sansón fue a esta ciudad de, ¿cómo se llama? Gaza, de Gaza. Ahora, ¿por qué se llegó a una ramera? Es que uno llega a una ciudad y, ay, quiero estar con una ramera. Bueno, acá vamos a empezar a entender el deterioro espiritual. Como siempre nosotros vemos que la Biblia dice que los israelitas hicieron lo malo delante del Eterno. Así arranca siempre este libro de Jueces. Y se apartaron del Todopoderoso e empezaron a adorar dioses de las naciones en las cuales ellos vivían. Empezaron a adorar a los dioses Astarte, Baal, Moloch, todas las deidades que en ese tiempo se conocían. Y las rameras, por lo general, en aquella época,
eran consideradas sacerdotisas. O sea, las rameras, o sea, en ese tiempo tenían otros nombres. O las mujeres que hoy en día les conocemos como prostitutas, ¿no? En realidad su objetivo era conectarte con los dioses. O sea, vos entraba al culto y te unía con una ramera y vos no solamente te estaba uniendo con la ramera, sino te estaba conectando con los dioses de esa región. Así de drástico. Entonces esa era una de las formas por la cual se hacía la práctica en aquella época con esta mujer. Entonces, desde mi perspectiva, o puede haber dos razones. Una, que Sansón realmente lo que estaba queriendo es recibir los favores de los dioses filisteos, o de la deidad filistea, o de la deidad que esta ramera estaba representando. No sabemos, porque no menciona mucho en la Biblia. Pero si uno analiza con qué objetivo generalmente uno se involucraba con ramera, aparte de la satisfacción sexual, era para, como les dije, unirse con una deidad. Por eso de ahí que el apóstol Pablo dice, no sabéis que el que se une con una ramera une su cuerpo, ¿no? Pablo estaba refiriéndose a esa deidad, se está conectando con esa deidad. Eso es muy importante entonces que podamos entender. Acá en el Proverbio 6:26, por ejemplo, dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces está hablando de un sentido espiritual. No solamente está hablando del contacto físico, de la acción física sexual, sino también de unir tu alma a esa mujer a través de lo que ésta está representando. Y eso era lo grave de este asunto. Ahí entonces nosotros podemos ver que Sansón se estaba corrompiendo totalmente. Proverbio 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. Eso también dice el proverbio. Y 1 Corintios 6:15, el apóstol Pablo decía, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros del Mesías? ¿Qué significa esto? Que vos al aceptar al Mesías, vos sos parte de las promesas que hizo el Mesías, de los proyectos que tiene el Mesías a través del Eterno, restauración de Israel. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte del Mesías, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice. O sea, si vos ya decidiste ser parte del plan del Eterno y te va y te involucra con una de estas sacerdotisas prostitutas, vos estás entonces menospreciando a tu Salvador, a tu Creador, a los planes que el Padre te dio, y juntándote con lo que representan estas mujeres. Esto es importante que podamos entender para poder captar lo que la Biblia nos quiere enseñar. No simplemente era un acto sexual, es entregarle tu alma, tu espíritu a esas deidades. Por eso muchas veces el Eterno le ha tratado de prostituta, de adúltera al pueblo hebreo cuando se iban con otros dioses. Ese es el tema aquí. Entonces probablemente esto es lo que Sansón está haciendo y el asunto se hace más grave. ¿Tenemos mapa? Hay un mapa. Quiero mostrarles para que podamos saber más o menos dónde está ubicado y nos podamos conectar en el ambiente, ¿no? En la zona, ¿no? Ahí está. Estábamos entonces que Sansón bajó a Gaza. Bajó, digo, porque ustedes pueden ver, él estaba en Timnab, ¿no? Él estaba en Timnab, la región de Timnab, donde peleó con los filisteos, ¿no? Nos mató a los filisteos. Allá arriba está Timnab, donde marca la flechita. Y él bajó hasta Gaza. Allí abajo el amarillito es la región de Gaza, una de las capitales de los filisteos. Y ahí entonces, ahora lo interesante va a ser que desde ahí él va a hacer un recorrido de 46 kilómetros aproximadamente para llegar hasta Hebrón y va a traer una puerta. Bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo 16. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon
y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Entonces no sé muy bien, acá dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Acá es Gaza, ¿no? ¿Dónde habrá estado? En alguno de los templos, porque si hubiera llegado simplemente a un prostíbulo sencillo, a una ramera sencilla, nadie lo podía haber encontrado. Pero probablemente él, en su caradurez, vino a uno de los templos de los filisteos y vino y se involucró con una sacerdotisa, una ramera, y sin importarle nada, estaba ahí con ella. Entonces todos le estaban rodeando, ¿no? Todos le estaban rodeando. Pero esperaron, dice, vamos a esperar a la mañana cuando supuestamente va a estar bien dormido, bien débil para atacarlo. Dice, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y algo le hizo despertar y a la medianoche se levantó, dice, y salió y nadie le pudo detener, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, con sus dos marcos, ¿no? Y su cerrojo, así sin abrir la puerta se cerraba y se ponía un enorme, seguro una tranca, ¿no? Así mismo él agarró, ¡pah! Así, según cuentan, ¿no? Y levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en el territorio entre Gaza y ahí a los alrededores de Hebrón, hay un poquito más de 40 kilómetros de distancia. Mucho, ¿no? Mucho, imagínense. No sé cuál es el objetivo del narrador, del escritor, de mencionarnos esta hazaña. Puede haber dos razones. Una, que el Todopoderoso estaba, a pesar de todo, dirigiendo la vida de Sansón. Ese puede ser una de las cosas, que a pesar de nuestra falta, nuestra falla, el Eterno quiere seguir usando nuestras vidas para sus propósitos. Es lo que nosotros vimos muchas veces también en el caso del rey Saúl. A pesar de que el rey Saúl vivía con un corazón contrario a la voluntad del Padre, siempre el Todopoderoso le daba otra oportunidad. ¿Por qué? Muchas veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hacía. En el corazón de David, él sabía, él es ungido del Eterno y a pesar de su falta, yo no voy a tocar su vida. Entonces el Padre muchas veces nos enseña esas cosas para que nosotros reflexionemos, para que nosotros podamos entender. No para que podamos pensar, yo puedo hacer lo que se me da la gana y nada me pasa. El Padre me quiere mostrar que yo te estoy dando la oportunidad para que vos me puedas servir, porque para eso te escogí. Bueno, terminada este tema, por lo visto, nadie pudo hacer nada contra Sansón, ya que ellos vieron que él llevó la puerta encima de su hombro. Imagínense qué habrán pensado. ¿Quién se va a animar a ir a pelear con semejante monstruo, con semejante bestia? Nadie va a hacer esa hazaña, ¿no? Entonces ellos empezaron a notar algo. Se dan cuenta cuando uno quiere, un ejército, ¿no? Se da cuenta de su enemigo y ¿cómo podemos derrotar a este hombre? Ya el centro de atención de los filisteos ya no eran los danitas, no eran los judíos, los de hebreo, era solamente Sansón. Vamos a poner nuestra atención en Sansón, porque el único que nos está impidiendo invadir completo y someterle, como siempre, a los hebreos, a los israelitas, es ese fortachón Sansón. Entonces, no podemos enviar un ejército porque los va a masacrar a todos. No podemos detenerle en una ciudad porque él va a llevar la puerta con todo su hombro y se lo va. No podemos hacer nada. ¿Y qué creen que descubrieron? Que era su flaqueza. No adicto a las mujeres. Hay que entender muy bien. Porque adicto a las mujeres, él podía tener todas las mujeres que quería en su pueblo. Él era adicto a las filisteas. Hay que entender bien este punto. Él era adicto, encaprichado por las filisteas, por las mujeres
filisteas. No sé qué habrán tenido esas mujeres. Habrán tenido algo que le cautivaba, o él sentía como un desafío, o se sentía como superior. Ustedes saben que para los hebreos, ¿no? Poder tener mujeres filisteas, ¿no? Era como ser algo superior de estos reyes, que ellos empezaron a tomar mujeres extranjeras. En aquella época, cuando vos tomabas mujeres extranjeras, era para vos todo un logro. Vos conseguiste, vos sos súper hombre porque tenés mujeres de colección. Entonces, ese es un pensamiento que había en aquella época. Por eso la propia Torá mandaba que un gobernante, un líder, no debería tomar por tomar simplemente muchas mujeres, y menos si eran extranjeras. Porque ¿qué dice? Y vamos a ver después en la Torá, que van a desviar tus corazones, porque desviarán tu corazón. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Ya de entrada Sansón se sometió al principio a una mujer de Timnat, la cual le creó bastante problema. Después se fue a Gaza y se involucró con probablemente una sacerdotisa. Y ahora, por alguna razón que no detalla la escritura, conoció a esta mujer llamada Dalila. Dalila, versículo 4. Después de esto, no sabemos cuánto tiempo, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. El valle de Sorek es una frontera entre Dan y Filistea. Podemos mostrarnos también para ver el mapa, para que podamos saber. Siempre es importante conocer los lugares. Por ejemplo, nosotros ya vimos todo este acontecimiento donde ocurrió. Ahí tenemos el territorio de Filistea, donde está Gaza, Leí, y más arriba donde termina la flechita, ven, está Timnat y Sora, arriba está Sora, Elam, donde estaba Sansón cuando estaba meditando. Y ahí en azul, una pelotita azul, se ve Soré. Ustedes pueden ver, ahí, en esa región vivía esta mujer, Dalila. Imagínense, bien cerca de él. No sabemos muy bien qué tipo de mujer era, pero a medida que vamos entendiendo, probablemente era ¿cómo se puede decir? Una, no me acuerdo el nombre, damas de compañía o concubinas de reyes, o una mujer que satisfacía y complacía a los reyes. O sea, para que le hayan dado esta tarea es porque esta mujer tenía la capacidad de infiltrarse o de involucrarse en asuntos políticos, en la política de los filisteos. Entonces probablemente haya sido alguien que estaba trabajando o involucrándose con reyes, gobernadores, príncipes. Entonces ellos dijeron, y bueno, ahora, ¿cómo es que Sansón se enamora de ella? Esa parte no la sabemos. Tal vez se ideó todo un plan, se planeó alguna forma, pero la Biblia arranca diciendo que aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Puede ser que Dalila se fue a vivir ahí y empezó él como él se sentía el todopoderoso, él podía recorrer donde sea, se enamoró. Veamos un poco la nota 4. Nota 4. Dalila. El nombre Dalila es hebreo, por eso muchos creen que no habrá sido su nombre original Dalila, sino que fue un nombre que se le atribuyó a esta mujer con el tiempo. En hebreo Dalila, la que debilitó o desarraigó o empobreció. La raíz Dal, que significa débil o pobre. Ese es el significado. Entonces está en hebreo. Dalila es un nombre hebreo. Significa desarraigó, empobreció, hizo fracasar. Decaimiento significa. O sea, es como hacer entender, Sansón
empezó con una promesa del Todopoderoso allá con sus padres. Era una esperanza para el pueblo hebreo, para los israelitas. Ellos vieron luz cuando él venció a los filisteos en esa derrota en Leí, ahí a los 1000 filisteos. Era una esperanza, pero algo no funcionaba en su corazón y hacía que él vaya bajando, decayendo. Y su decadencia total iba a concluir con esta mujer llamada Dalila, porque no solamente él se encaprichaba por la mujer, sino que, como dice acá, ocurrió este fenómeno de que se enamoró. O sea, esa palabra se usa cuando alguien empieza a sentir, ¿cómo se podría decir? Atracción no solamente física, sino ya completo, un sentimiento completo, una entrega completa. Y eso en aquella época muchas veces yo le llamaban trastorno, ¿no? Trastornos, creo que hasta hoy también, ¿no? Cuando vos ciegamente haces algo por alguien y no puedes ni siquiera distinguir el corazón. Porque importante es que las personas, por eso la Torá hablaba, ¿no? Que vos cuando vas a involucrarte con alguien, por lo menos ese alguien tenga temor al Eterno. Una de las formas de que una relación que una persona tenga pueda funcionar, aparte de que se quieran, que es lo más importante, pero aparte de eso, es que esa persona tenga temor al Todopoderoso, al Eterno, tenga respeto por las cosas del Eterno. Si esa persona tiene eso, sí o sí va a valorar la vida de quien va a ser su pareja. Si no tiene respeto a las cosas del Eterno, tampoco va a tener respeto a la vida de quien va a ser su pareja. Eso es muy importante que podamos entender. Entonces, si alguno todavía es joven, soltero, cuando conozca a alguien, piense si esa persona tiene respeto por las cosas del Eterno, por las cosas del Padre, si le interesa, si valora. Porque si está sujeta al sistema, como dice el apóstol Pablo, al amor al dinero, entonces eso va a traer fracaso. Dice. Muchas personas fracasaron por el amor al dinero. Dice así, Dalila, ¿no? En hebreo, la que debilitó, desarraigó o empobreció, de la raíz del débil o pobre, era la mujer en el valle de Soret, a la que amó Sansón y que fue su perdición, dice. En el libro de los jueces, capítulo 16, fue su perdición. Bueno, versículo 5, ¿no? Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, los 5 príncipes, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Estaba haciendo el cálculo y acá en la Nueva Traducción Viviente sale, versículo 5, ¿no? Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué es lo que hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Acá también sale así, pero en una nota, creo que acá hay una nota, un ratito, ya mira. Acá no está la nota. Estaba escrita que era 12 kilos de plata. Significaba 12 kilos. Muchísimo. Cada uno le iba a dar esa cantidad, ¿no? 12 kilos de plata. Entonces, prácticamente le iban a hacer la millonaria del país. Los 5 príncipes le iban a obsequiar. Entonces, es como decir que para la gente que está involucrada con el mundo, con el tema disfrute del mundo, esto es irresistible. No sé si esta Dalila haya sentido algo por Sansón, ¿no? Generalmente en la serie, en la película, nos muestran que sí, ella también se enamoró de Sansón y bla, 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 pero no sabemos, ¿no? No entendemos, pero aquí nosotros podemos darnos cuenta que su objetivo era este dinero. Bueno, ahora tenía una misión, ¿no? ¿Cuál era su misión? Descubrir
la razón de su fuerza. Y esto hace entender que los filisteos probablemente entendían que este hombre por naturaleza no puede ser fuerte, que tiene algún secreto. Imagínense, habrán investigado con sus deidades, con sus conjuros, algo hay que hace que él sea fuerte. Tal vez alguna cosa que come, alguna cosa, algo. Porque existía en aquella época pensamientos sobre seres sobrenaturales que tenían fuerza extraordinaria. Generalmente que esa fuerza se manifestaba porque comía algo o porque muchas veces hacía algunas cosas. Tenían muchísimas, como habíamos empezado esta narrativa, este capítulo, había muchas historias de hombres con poderes sobrenaturales. Mas Sansón durmió, dice, versículo 3. A la medianoche y... No, ya estoy en 5 ya. Versículo 6, ¿no? Y Dalila dijo a Sansón, bueno, están ya juntos, no sabemos cómo se enamoraron, cómo hicieron su historia. Bueno, lo que sí que ya son novios o pareja. Ni siquiera dice que se casó. Imagínense el recaimiento de Sansón. Por lo menos con la mujer de Timnat, él se fue, le pidió a los padres... hizo una boda, y a la boda al estilo filisteo, pero por lo menos fue más o menos honrado. Pero aquí ya lo totalmente deteriorado su mente, totalmente ya entregado a la vanidad. Ahí nomás ya, así nomás. Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Por qué le preguntaría estas cosas? ¿Se acuerdan de la primera mujer de Sansón que le preguntó, te ruego por favor, llorando, que me digas cuál es el enigma, ¿no? Y Sansón no le quería decir, pero al final, él cayó. Esta es la estrategia de este tipo de mujeres, ¿no? Aunque ellos se presentan como sinceras, pero en realidad están utilizando esta artimaña para hacerte caer. Y el hombre, como no distingue, tiene tanta fuerza pero tan poco cerebro, no puede distinguir eso, cae. Y esa es la naturaleza probablemente de todos los hombres, ¿no? Si no tienen instrucción. Vamos a ver aquí. Y le respondió Sansón. Acá Sansón empieza, ¿cómo se puede decir? Se puede decir a jugar. Él piensa, como él tiene el control de todo. Si ahora viene el filisteo, él no tiene miedo. Él está tranquilo en ese lugar de, ¿cómo se llama ese lugar? Soret. Ahí está con la mujer, ahí tranquilo, sin problema. No tiene temor de nada. Y respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, secos serían, ¿no? Secos, en otra versión dice secos. Entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. O sea, este era un instrumento que se usaba para hacer los arcos de flecha, probablemente un tipo de piel de animal. No voy a explicar detalles de eso, ¿no? Pero sí que era algo que tenía que secarse y prepararse, algo así, ¿no? ¿Y por qué menciona estos puntos? Porque estos son tipo cosas como, ¿cómo se puede decir? Conjuros o amuletos o supersticiones. No, si uno junta 5 pelos de gato, 6 pelos. Entonces muchas veces los filisteos estaban tan acostumbrados a estas cosas que se la creían. Entonces él prácticamente se estaba burlando de ellos, ¿no? Me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres, dice. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos o secos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho. O sea, había unos cuantos soldados ahí vigilando para que cuando Dalila pueda descubrir el punto débil de Sansón, puedan atacarlo. Había, pero él ni eso se daba cuenta. De tanto que estaba ahí, su mente perdida por la mujer, él no se daba cuenta de estas cosas. Entonces, versículo 9, ¿no? Y ella tenía hombre en el acecho al aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo
el secreto de su fuerza. Entonces cuando vinieron los filisteos, él rompió así. ¿Y qué hicieron esos filisteos? Corrieron, se fueron todos otra vez. Entonces, no, ese no era el secreto. Ya uno, no sé, yo pensaría, miren lo que pasó, que te pide descubrir el secreto de tu fuerza y te ata, y después vienen los filisteos y vos te libras y ya tendría que darte cuenta que acá hay algo raro. Pero era tanta su confianza, ese era el hombre que se confiaba tanto en sí mismo y tanto la ceguera que tenía por esta mujer, tal vez era muy linda, que él no podía distinguir nada. Imagínense, en juego, en este chiste, en esta aventura, en juego estaba la libertad de su pueblo. En juego estaba todas las cosas que el Padre había preparado para él, su nazareato. Pero él, por esta ceguera espiritual y carnal, no podía distinguir. Y ocurre otra vez, versículo 10. Entonces la Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Esto, por lo visto, estos filisteos no se dieron cuenta que cuando a Sansón le atraparon los de Judá, le habían atado con cuerdas nuevas, fuerte, le ataron completo, y él sin problema se liberó. Pero por lo visto esta gente no conoció esa parte y le volvieron a hacer este mismo truco. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. O sea, le ató completo así todo el brazo y ¡paz! La rompió, no se libró de él. Una vez más fue engañada Dalila. Versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. ¿Qué sería esto? Parece que era una herramienta para tejer. Acá en la Nueva Traducción Viviente dice, un ratito para ver nomás. Dice así: si tejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela de telar, dice, la tela de telar, y la asegurares con las lanzaderas de telar, me volvería tan débil como cualquier hombre. Entonces él estaba, no sé, era un aparato para tejer. Entonces, ¿cómo decir? Si mis trenzas voy a estar por ese aparato, entonces cuando yo me quiera mover no voy a tener fuerza. Medio tonto, ¿no? De esta manera, pero bueno, eso es lo que él le dijo. Veamos lo que dice en la nota 13. La nota 13. Proverbios 6:20. Fíjense lo que el proverbista explicaba sobre este tema. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Esto era muy importante que se pueda entender, porque ¿por qué razón estas cosas le estaba aconteciendo a Sansón? Porque él no se acordaba, o no guardaba, o no guardó todas esas enseñanzas que sus padres le daban. Hijo, acá en Israel tiene muchas mujeres que pueden ser tus esposas. No, pero él se encaprichó por la filistea. Versículo 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta esto ya leímos, ¿no? Versículo 14, ella le aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ahora, fíjense que un detalle acá. Cada vez que él estaba
que era atado por esta mujer, él entraba en sueño. Probablemente entonces esto lo hacía hoy, después de una semana o otra vez, para que, acá lo dice bien rápido, porque probablemente pasaba un tiempo prudencial. Y cuando después de que él le daba el secreto, ella hacía que él se duerma. Puede ser que tenía alguna bebida especial, algo especial, algún vino, y le hacía dormir y le amarraba y después le despertaba diciéndole a los filisteos bien a ver cómo reaccionaba. Entonces, hasta ese grado de insensatez estaba viviendo este señor. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Miren acá ya cómo arranca. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Este es el punto clave. Este tipo de personas, de mujeres, no es simplemente que quiere relacionarse físicamente o sexualmente con él. No era simplemente eso el propósito. El objetivo es que el corazón de Sansón salga, que él le declare su corazón, que le entregue, como dice en la escritura, su alma. Este tipo de mujeres son llamadas cazadores de alma. Ese es el tema. Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Vamos a la nota 15. Proverbios 6:25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, que era una de las características de la mujer de aquella época, mirarte a los ojos, ganar tu alma, ganar tu espíritu, ganar tu vida. Vos no podés pensar que vos sos representante de un pueblo y que todo ese pueblo está en juego. Si vos caes, tu pueblo también va a caer. Pensana, por favor, pero eso no piensa. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer, y acá habla ramera o sacerdotisa, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ya habíamos leído con anterioridad este texto, pero ahora volvemos a leer para entender el contexto. La mujer, o sea, estas mujeres sacerdotisas o cazadoras, dice que atrapan, caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. O sea, vos vas a agarrarle a este tipo de persona. Está comparando como que voy a agarrar un carbón y vas a abrazar el carbón y no te va a pasar nada. Eso está comparando con este tipo de mujeres. Como que voy a agarrar una leña que se está encendiendo y le abrazás. ¿Qué te va a pasar? Dice, te vas a quemar, sí o sí. Bueno, así estamos. Entonces, versículo 16. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Quiero mostrarle en la nueva traducción viviente, dice, día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Le estuvo fastidiando, dice. Se hartó. Quiere decir que por favor, acá dice, presionándole cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dice, ya me cansé que me digas tanto. Bueno, está bien, ya. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Elohim, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Yo puedo entender que esta era una costumbre en aquella época, nosotros vimos al principio, los hombres de aquella época consideraban que el cabello, la barba era símbolo de poder, de fuerza. Eso era una representación. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿no? Inclusive por eso nosotros cuando vemos
que los ejércitos asirios, babilónicos, los soldados usaban grandes barbas, inclusive había barbas que se colocaban ellos. Para la guerra se colocaban enormes barbas para verse feroz, para verse aterrador. Eso le daba como temor a las personas, ve como un enorme, con cabello, barba, poderoso. Se ve más grande, ¿no? Generalmente vos le ves a una persona bien afeitadita, así, parece débil, pues le ve con barba, con cabello, parece más un poderoso. Bueno, esa era una creencia. Pero en el caso de Sansón, él fue consagrado por el Eterno, él fue consagrado por el Todopoderoso. El que vos siga estas reglas, estas prácticas, es tu fidelidad a ese consagramiento, a esa consagración. Y entender el propósito por el cual fuiste consagrado. Hasta aquí vimos que todo lo que se relaciona con el nazareo, Sansón quebró. De tocar cadáver, de consumir vid, de estar con mujeres extranjeras, de todo él quebrantó. Pero una cosa él seguía cuidando, que era su pelo, su cabello. Por lo visto, esa parte él entendía que era importante para el Todopoderoso. Todas las cosas son importantes, pero él entendió que esta parte es muy importante. Y eso como le hacía recordar que yo soy una persona consagrada para el Eterno. Eso hacía que no se olvide. Ese pelo largo hacía que él no se olvide de que fue consagrado para el Eterno. Pero ¿qué hizo aquí? Aquí él entregó su corazón sin distinguir lo que estaba ocurriendo a esta mujer que llevó por nombre de caída, fracaso, caída. Y le descubrió pues todo su corazón. Vamos a la nota 17. Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este determina el rumbo de tu vida, dice. Tu corazón significa lo que es importante para vos y para el Eterno. Cuídalo. No vaya a tirar por ahí. Menos todavía una persona que está siendo utilizada por un imperio, por una corriente, por un sistema para acabar con tu pueblo, con tu gente. Puse este texto para que recordemos palabras de nuestro maestro Yeshua. Yeshua hablaba, el hombre bueno significa el que sigue la instrucción del Padre, del buen tesoro de su corazón, de las cosas importantes de su corazón, saca lo bueno, saca lo positivo. Y el hombre malo es el que se va en contra de la palabra del Todopoderoso, en contra de la Escritura, en contra de la Torah, del mal tesoro de su corazón. ¿Qué quiere decir? Las cosas negativas de su corazón, saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando vos en tu corazón tenés guardado las promesas del Eterno, las palabras del Eterno, no vas a sacar eso como cosas negativas. No vas a entregarlo, como decía Yeshua, a los cerdos o a los perros, como está haciendo ahora Sansón. Versículo 18. Viendo Dalila que él se había descubierto de todo corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo. Fíjense su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Aquí Dalila entendió, esta vez sí me dijo la verdad, porque descubrió que fue algo que él le habló desde su corazón. Nosotros, está bien que muchas veces abramos el corazón, porque muchas veces algunos hermanos o unas personas, hermanos también, caen en el sistema religioso, porque muchas veces sin entendimiento, sin comprensión de la Escritura, simplemente nosotros abrimos nuestro corazón y somos atrapados por personas malintencionadas que tienen otro interés hacia nuestras vidas y se aprovechan de eso. Somos utilizados. Por eso es que el Padre dio a su pueblo instrucción, para que ellos no puedan ser manipulados, ni manejados, ni
tratados como tontos. Pero cuando vos dejás esas instrucciones, sos tratado como tonto. Me entregó su corazón, dice. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. Otra vez le hizo dormir. Tranquilo, el bebé dormía ahí. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 trenzas, ¿no? Que de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. 19 dice, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo, con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas, ¿no?, del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Hasta ahora estoy pensando yo, ¿será que el cabello era el poder? Entonces sería como un tipo truco, tipo, esto es medio cabalístico, ¿no? 7 trenza, corte, es como una creencia que se tenía en aquella época. Yo considero que en realidad el Todopoderoso la abandonó porque él entregó a su pueblo a estos hombres. Este Señor está entregando. Él estuvo ahí. Probablemente esto ocurrió en un lapso de un mes o 2 meses. No sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí. No fue rápido. ¿Él dónde tendría que estar? Él tendría que estar con su pueblo. Él tendría que estar protegiendo a su pueblo. Pero él estaba perdidamente atraído por esta filistea. Y ahí entregó su alma, entregó su vida. Entonces el Todopoderoso se apartó. Eso es lo que en la Biblia llama maldición. Cuando nosotros siempre escuchamos maldición, quiere decir que el Todopoderoso te abandona. Entonces vos perdés la fuerza. Vos perdés la fuerza y vos caes en poder del sistema. Nosotros podemos decir caer en poder de la religión. Por eso muchos hemos caído, porque no hemos querido seguir las instrucciones del Padre. Hemos sido tentados por las maravillas que nos ofrecía la religión o el mundo, el sistema, y hemos sido atrapados. Nos hemos recostado en el regazo de este sistema, calmadito, hemos descansado. Parecía que nos amaba, que nos cuidaba. Cuando uno está con el sistema, él te abraza todo, te quiere todo. Pero en realidad te está sacando tu fuerza, te está quitando el don que el Padre te dio para enfrentar el enemigo, porque vos le entregaste. Siempre cuando alguien es poseído por cosas malas, es porque esa persona le abrió las puertas a esos malos espíritus. 19, ¿no? Ella hizo que se durmiese, versículo 20. Y dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón, luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Yahweh, Yud-He-Bat-Hei, ya se había apartado de él. Marquen esa palabra. Ya se había apartado de él. Hasta aquí te di oportunidad. Te estuve dando mucha oportunidad, pero ya hasta acá nomás. Se fue. Se apartó de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. De entrada ya él no tenía fuerza. Él era un tipo musculoso, era un tipo con mucho estado, según comentan, ¿no? Pero cuando no tenía más el poder que el Padre le daba, él no podía hacer nada. Y entre todos le atrapan y lo primero que hacen es quitarle los ojos. Eso fue lo último que... ¿Qué es lo que más a él le gustaba ver? Los ojos de la lila. Ahora no va a poder ver nada. Ahora solamente va a poder ver esa flaqueza, esa torpeza que hizo. Cuando vos tenés tu ojo cerrado, puedes nuevamente reflexionar todo. Ahí vos ves
todas las cosas que con tu ojo abierto, aunque está abierto, no puede ver. Quedó ciego. Vamos a ver la nota 21. Deuteronomio 7, palabra de la Torah, palabra de la Torah. No te unas en matrimonio con su gente, está hablando de extranjeros. No permita que tus hijas ni tus hijos se case con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Eterno arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a Dios Aserá y quemar su Dios. Esto era lo que decía la Torá en referente al pueblo cananeo. Yo ya expliqué cuando explicaba Deuteronomio que no era el tema las imágenes, no era el tema las mujeres por ser cananeas, era por las prácticas que ellos tenían. Tal vez eso la Torá no explica, no detalla, pero cuando va a analizar y profundizar, lo que al padre le desagradaba eran las prácticas que hacían esas naciones. Y con eso uno tenía que involucrar. Miren, ahora, ¿qué le está ocurriendo a Sansón? No es el problema Dalila, no es el problema las extranjeras, es ese corazón que ellos tienen y el objetivo que al fracaso que te van a llevar. Eso era lo que el padre condenaba. Bueno. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, una de las capitales importantes, donde él hace poco estaba con fuerza, llevó la puerta, donde él salió, donde nadie le pudo detener, mientras el padre le guiaba, donde él se fue con una sacerdotisa. Ahora llega como un esclavo encadenado y todos se están burlando de él. Ciego, ahí está el gran Sansón, el poderoso Sansón, casado por una filistea. 1000 soldados no pudieron con él, pero una filistea sí pudo atraparlo, su presa, ¿no? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Este versículo ya habla de tiempos posteriores, probablemente ya cuando Sansón empezó a reflexionar sobre todo lo que había hecho. Y vamos a continuar la próxima semana viendo este último acontecimiento que tiene Sansón, donde probablemente él entendió que todo lo que había hecho fue para mal, pero pedía que el padre le dé una última oportunidad, pero esta vez ya no para satisfacer su cuerpo, su carne, sino para acabar con los que estaban torturando a su pueblo. Pero ese capítulo vamos a verlo la próxima semana, no se pierdan, sobre lo que acontecerá con Sansón. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.